Mientras más tiempo llevo en bonsái, parece que se vuelve más difícil explicar a ciencia cierta qué es un bonsái, sobre todo porque es un término relativamente abstracto, no es algo específico. Además, el bonsái es un mundo muy pequeño, relativamente somos pocos los que hacemos esto, sobre todo personas de mi edad. Y es que parece que la mayoría de las personas se quedó con la idea de Karate Kid, que son árboles pequeños. Es una gran película, pero no cuenta toda la historia. Además, si te vas a la definición etimológica de la palabra, no te dice lo suficiente. Se puede dividir en bon y sai, donde bon sería maceta, contenedor, vasija o cosas así. Y sai, que significaría cultivo, crecimiento, desarrollo, no necesariamente árbol, porque árbol en japonés se dice ki, como aquí, en esta imagen que es para niños. Y es que están dos lados, unas personas que dicen que solo se puede hacer con árboles y otras personas que te dirían no, podría ser con cualquier cosa, aunque los de este lado tendrían un poco más de razón. Y el hecho de que las personas no sepan a ciencia cierta que es un bonsái pues termina en comentarios como estos. Quisiera poder contestar cada uno de ellos, pero no tendría sentido. El punto que creó este video realmente fue esta pregunta de aquí. Y no, obviamente la respuesta es no, pero el hecho de que la gente pregunte eso significa que todavía hay muchas personas que no saben bien qué es un bonsái. Mejor vamos a hacer este video sobre qué especies sí y qué especies no serían tan aptas para hacer bonsái. Imagínate que tenemos una recta, donde de este lado las especies definitivamente no son bonsái y de este lado las especies definitivamente son bonsái. Entonces vámonos con las de este lado, las especies que definitivamente pueden ser bonsái. Yo espero que para este punto no haya alguien que piense que bonsái es una especie japonesa, o sea, un único árbol enano que se mantiene así por toda su vida. Porque definitivamente no, los japoneses de hecho utilizan muchas especies, te podría decir que está el junípero, el pino blanco, el pino negro, el pino rojo, azaleas, arce palmatum, arce burgerianum, entre muchas otras más. Para empezar, de árboles hay 60.000 tipos de especies diferentes, así que si tú trataras de hacer un bonsái de cada especie, nunca acabarías. Maldita moto. Pero específicamente los árboles tienen algunas ventajas que los ponen sobre de otras plantas. Por ejemplo, los árboles pueden vivir mucho más tiempo que tú. Eso compáralo contra cosas como los pastos, musgos, hierbas, etc. Son cosas que solo encuentran dentro de una temporada definida una oportunidad para poder vivir. Por ejemplo, el musgo se secaría en temporada seca. Entonces no está chido que tú hagas un intento de bonsái con algo que se te va a morir dentro de un año. Otra cosa es que dada la forma en la que crecen los árboles, sí pueden llegar a ser una representación de sí mismos en grande. Esto es porque los árboles van agregando capas sobre de sí mismos, entonces se puede hacer como esa construcción de cómo sería un árbol desde pequeño hasta grande. Aquí no nada más hablamos de árboles, también de arbustos, que serían algo similar pero más en pequeño. Lo que tienen en parecido los dos es que ambos generan madera en su tronco, y lo que tienen de diferente es que uno apunta más hacia arriba y el otro apunta más hacia los lados. Y el punto central de los árboles y arbustos es que tienen la capacidad de sacar estructuras secundarias, o sea, las ramas, y esto hace que las hojas puedan generar perfiles muy distintos entre sí y que las formas sean muy interesantes y diferentes. Otra cosa es que los árboles en sí mismos cuentan una historia de vida, y esto es porque la forma en la que van creciendo deja rastros de cómo fue su existencia. Por ejemplo, puedes ver aquí troncos muy retorcidos, troncos muy rectos, troncos que están movidos, troncos que al parecer les hicieron una herida muy grande. Son heridas naturales, y eso es porque no necesariamente en la naturaleza siempre hay unas condiciones perfectas y amigables. Otro punto es que dependiendo del clima y la zona en donde crezcan estos árboles, la forma del tronco va a ser distinta. Podremos tener algo muy delgado y elegante comparado con algo más grueso y estable. Y ahora sí vamos con el hecho de por qué un bonsái no puede ser hecho a partir de un cactus. El hecho de los cactus es que no se puede hacer como una representación más allá. Los cactus de hecho no son tan longevos como los árboles. Para mí la belleza que existe en los cactus y en otras especies es en sí misma, o sea, de lo que estás viendo en el momento. No necesariamente que traten de representar algo más, sino la forma que existe en la misma planta, los patrones que desarrollan en las espinas es lo que tienes que admirar. Ese tipo de detalles minúsculos que las personas ponen en frases bonitas así de la naturaleza es la mejor artista. O lo mismo podríamos decir de plantas de interior, donde las hojas tienen unos patrones y unos colores tan increíbles que te parecen que son editados. Todos estos tienen una belleza en sí mismo, para nada son feos, pero no tienen algo más allá, una idea más allá. Entonces, por lo tanto, cosas así no serían bonsái. Por el otro lado, también tenemos cosas que parecen árboles, como lo pueden ser las palmeras. De hecho, las palmeras están más emparejadas genéticamente con los pastos que con los árboles. Además, piénsalo de esta manera, es una única estructura vertical con follaje en la parte de arriba. No tiene movimiento, no tiene cambios. Los árboles por el otro lado te dan muchísimo más potencial de poder desarrollar una historia o una idea o simplemente que se vean estéticos más allá de una línea recta. El detalle es que sí se podrían ver interesantes, pero no hay mucho que trabajarles más que dejarlos cultivando y que sigan creciendo. Como no pueden ramificarse, pues no hay mucho más que desarrollar.
Y es que bonsai no se trata solamente de desarrollar algo que pueda parecer como algo que podrías encontrar en la naturaleza en chiquito, sino ya las personas han desarrollado mucho este arte como para quedarse solo en eso, se ha ido hacia más. Entonces de este lado de la recta tendríamos cosas como palmeras, pastos, musgos, hongos, hierbas, muchas cosas. Y entonces si ya tenemos estas dos zonas, ¿cuál es el punto medio? ¿En qué punto cambia de sí ser a no ser? Me parece que decir unas características en concreto se vuelve difícil, mejor dejamos un rango de cosas que están en duda. Entonces quedamos en dos casos, cosas que no son árboles pero sí pueden ser consideradas bonsai y cosas que sí son árboles pero que no pueden ser considerados probablemente. Cosas que no son ni árboles ni arbustos propiamente, pero se pueden utilizar son cosas como las lianas y las enredaderas. Por ejemplo, la bugambilia. La bugambilia es una especie que sí se utiliza mucho. O también la wisteria, que no son específicamente árboles y arbustos, son cosas que tienen una tendencia trepadora. También una especie que causa mucho conflicto es la portulacaria. Y es que aunque puede verse como un árbol con este tronco café y las hojas pequeñas verdes, la realidad es que muchas personas dicen que no puede ser bonsai porque no lignifica, no genera madera. Para mí estéticamente da el gatazo. Además, muchas personas dicen los japoneses nunca lo usan, pues realmente nunca pudieron haberlas utilizado desde un principio, es una especie sudafricana. Esa es una de las cuestiones que dividen mucho a la comunidad del bonsai. Pero por el otro lado tendríamos cosas que sí son árboles, pero quizás no se puedan considerar, como lo pueden ser árboles de hoja muy grande. Podríamos tener cosas como el Ficus elastica, o sea el árbol del hule, quizás el aguacate, el árbol de café. Son cosas que tienen una hoja demasiado grande. Allí el detalle es que sí hay técnicas para que otras especies puedan reducir las hojas, pero parece que este tipo de cosas no lo van a poder lograr. Entonces tendrías que hacer un bonsai bastante grande para que se viera proporcionado y no nada más como hojas muy grandes en un tronco pequeño. Eso realmente no te daría la apariencia de un árbol grande en la naturaleza. Con esto no quiero decir que las plantas como cactáceas u otro tipo de plantas no sean interesantes, claro que sí. O tampoco que ese submundo de las plantas sea aburrido, no, para nada. El hecho aquí es que los árboles son capaces de transmitirte muchísimas más emociones y muchos más detalles que lo que puede hacer una planta normal. No significa que a los japoneses nunca les hayan interesado, existe el kusamomo y el shitakusa. Estas prácticas utilizan musgos, pastos y este tipo de plantas que dijimos que no pueden ser bonsai, pero para darles un sentido artístico. Normalmente son una pieza de acompañamiento para cuando se expone un bonsai. Sobre todo, esto no es mi opinión, es lo que la mayoría de las personas dentro de la comunidad de bonsai ha dicho. Y sobre todo creo que tienen razón, porque son criterios objetivos de cosas que sí tienen más interés o no para admirarse como una cosa individual. Eso es todo por el video de hoy, espero que haya quedado un poquito más claro, no te olvides de regar tus plantas y nos vemos. Ahora, si tú quieres hacer una palmera o un cactus en bonsai y decirle bonsai, realmente prepárate para las críticas, la comunidad de bonsai a veces no es la más amable.